Hola, antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la Miss te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Aquí en este etiqueta main vamos a crear una pequeña barrita de navegación. Nada más va a ser un ejemplo. En este caso no vamos a darle pues la funcionalidad para que vean cómo un conjunto de reglas puede llegar a ser algo. Nav normalmente se utiliza para indicar que es la barra de navegación. En este caso no habrá navegación, pero bueno. Vamos a poner una lista. Dentro de esta lista vamos a poner 3 elementos, mejor 4. En el primero vamos a poner un logo nada más. En el segundo vamos a poner un contacto. Tal vez en el tercero redes sociales. Y en el cuarto precio. Ya nos aparecería aquí una vez guardemos. Vamos a empezar a estilizar toda esta parte de aquí. Si nos damos cuenta, tenemos un nav, o sea, nuestra etiqueta padre de la barra de navegación sería esta etiqueta nav. Después tendríamos un UL y después tendríamos nuestros elementos. Lo que vamos a hacer es estilizar, de cierta manera, darle ciertas reglas a nuestro padre principal, después a este padre, para que estos de aquí se acomoden. Entonces vamos a hacerlo. A la barra de navegación le vamos a poner que use todo el ancho. ¿Cómo podemos ponerle que use todo el ancho? Vamos a decirle que use el 100%. Entonces, si usa el 100% de ancho, al quitarle los estilos, en este caso a estas partes, entonces vamos a poner UL. En este UL vamos a seleccionar nuestra lista y vamos a poner list style. En list style, si yo pongo, por ejemplo, decimal, cambian nuestros números porque estamos diciendo que el tipo de lista sea decimal. Nosotros podemos aquí tener muchos, de hecho vamos a ver cuántos tenemos, style, y nosotros podemos poner, por ejemplo, decimal y que lo haga con un 0, pero la manera de quitarlo en este caso es poniendo simplemente none, desaparecen. Y al UL vamos a ponerlo horizontal. Hay muchas maneras de poner horizontal elementos. La manera que yo les voy a enseñar es Flexbox, es la manera más sencilla y yo diría que más útil y potente para hacer todo este tipo de cosas. Pero Flexbox lo que nos ayuda es a alinear elementos en una dimensión, básicamente a lo ancho o a lo vertical, y es bastante usado para leyes responsivos. Si yo pongo display, me aparece en block. Block básicamente lo que hace es que se ponga uno debajo de otro, y es el comportamiento por defecto que tienen las listas. Yo le doy aquí y yo veo la lista. Aquí me aparece UL display block, pero yo puedo cambiar ese comportamiento para que sea cualquier otro. El bloque lo que hace es que ponga uno debajo de otro y debajo de otro. Para cambiar ese comportamiento y que se ponga en horizontal, lo que yo voy a hacer es usar Flexbox. Con Flexbox ahorita vamos a verla. Si yo le pongo Flex, creo que se alcanza a ver bastante que acaba de cambiar a horizontal. ¿Todos llegaron a esta parte de poder cambiarlo horizontal? Sí. Aquí. Vamos a darle un espaciado. Porque, por ejemplo, esto está todo pegado y no se ve bien. Lo que vamos a hacer es que justificar los elementos. Así se llama la propiedad. Algo importante también es que hay dos ejes. Entonces, vamos a alinear nuestros elementos ahorita en el eje X. La manera de hacerlo es poniendo justify content. Y si nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, centro, lo va a centrar. Si pone en, lo va a poner hasta la derecha. Y aquí le ponemos start, lo va a poner hasta la izquierda. Aquí pueden ir jugando, pueden ir probando cuál es, qué hace qué. Los espacios, lo que hace es que les da el máximo espaciado entre ellos. Si yo pongo aquí around, va a cambiar. También si yo pongo evenly, cambia de nuevo. Pero aquí simplemente vamos a usar around y ya tendríamos esta parte de aquí. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto, no se alcanza a distinguir que esto pues es aparte del contenido. Vamos a cambiarle el fondo, vamos a poner aquí un fondo oscurito, entonces vamos a poner un 20-20-20 y lo vamos a borrar. En este caso están pasando dos cosas y una de ellas es que el color de la letra es oscuro, como el background es oscuro, pues básicamente no se alcanza a ver. Y otra cosa es que no hay una altura definida. Y al no haber una altura definida, toma la altura automáticamente de los elementos que tenga. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, vamos a ponerle a los elementos li. Vamos a cambiar el tamaño de letra. ¿Cómo hacemos eso? Font size y le vamos a poner 200 píxeles. Como pueden ver, se hace más grande todo esto. Lo que está haciendo nuestra barra de navegación es que está tomando un ancho automático. Dependiendo del contenido, va a ser la altura. Entonces aquí yo, por ejemplo, ahora le pongo 10 píxeles, se va a ver muy pequeño. ¿Cómo podemos arreglar esto? Definiendo una altura. Vamos a definir una pequeña altura, vamos a poner aquí height
y le vamos a poner, por ejemplo, 200 píxeles. Creo que me pasé, vamos a poner 100 píxeles. Entonces, vamos a dejarlo así, con 100 píxeles, aunque no se vea muy estético. Ahora vamos a cambiar el contenido, o sea, el color más bien de nuestra barra de navegación. Hay diferentes selectores. Nosotros podríamos poner aquí Li. Y ponemos Li aquí. Y cambiamos el color como habíamos visto con la propiedad de color. Pero otra manera que podemos hacer es poner las etiquetas. Por ejemplo, podemos poner UL y Li. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Le estamos diciendo a CSS, todos los LI que estén dentro de un UL, ponle ciertas reglas. Entonces vamos a hacerlo. Si le ponemos color, ponemos aquí un blanco, ya se alcanzan a ver. Esto lo hago más que nada porque hay diferentes selectores, como les había dicho. Entonces, como hay diferentes selectores, pues está bien saber esta parte de que podemos seleccionar así algunos elementos. Además de que nos evita poner tantas clases, algunos IDs. Entonces, es bastante útil esta manera de seleccionar elementos. Su contenido ya se alcanza a ver, pero no está alineado en el eje Y. Entonces, vamos a alinear. Para hacerlo, es con la propiedad align items. Vamos a poner aquí center y aquí nos da para alinear. Sería align items y justify content. Entonces, vamos a copiarlas, las podemos pegar. En este caso, esta propiedad de aquí lo está poniendo en el centro y estaba con un espaciado. Entonces vamos a poner justify around para que se tenga un espaciado. Otra cosa que aquí también está pasando y por la cual no se está alineando es que la altura de nuestro UL no está definida. Si nosotros definimos la altura de nuestro UL, como les había dicho, cuando no definimos una altura se pone por defecto. Entonces, al ponerse por defecto, lo que pasa es que esto ya le considera que está alineado. Nosotros si ponemos una altura, ya va a cambiar. Una altura de 50 píxeles, por ejemplo. Y ya cambia nuestro contenido. De hecho, podemos verlo aquí en inspeccionar elementos. Podemos ver que ya está alineado. No se alcanza a ver porque el contenido no hemos alineado con respecto, en este caso, al primero, a nuestro primer padre que sería la barra de navegación, o sea, el nav. Hemos alineado con respecto a nuestro UL. Entonces, si vemos aquí, se alcanza a ver que sí está alineado en el eje Y y en el eje X también está alineado, pero bueno, no sé, en este caso se ve un poquito todo junto por las medidas que yo tengo de mi pantalla, pero si las quito, ya se alcanza a ver que esto está así. Entonces voy a cambiar esta altura y ya se ve alineado. Ahora sí ya se ve alineado, y es por eso. Hay otras maneras de alinearlo. Lo podemos hacer con algo que se llama, vamos a buscarlo aquí, Position Absolute. Otra manera que tienen de alinear elementos es con grid. También no me puedo meter realmente mucho en grid porque eh, son bastantes cosas que tenemos para grid y para Flexbox y no nos da tiempo. Si pueden investigar sobre grid y sobre Flexbox, es bastante importante y les va a solucionar la vida porque son maneras más sencillas de alinear elementos y hacer un modelado, por decirlo así. Hasta aquí se logró entender por qué no se alineaban nuestros elementos, cómo funcionan las alturas, cómo alinear los elementos. Sí, todo bien. Ok. Si se dan cuenta, cuando yo pongo aquí, normalmente si vamos a alguna barra de navegación, por ejemplo aquí, me pone como una manita. O sea, me pone como una manita y nos está indicando que le podemos dar clic. Es como, eh, sí, nos indica esto que podemos dar clic y aquí no lo tenemos y lo podemos hacer. Entonces vamos a ponerle aquí en donde estamos en el UL, en donde estamos seleccionando nuestros elementos LI. Hay una manera de hacer eso y es con los cursores. Si yo pongo aquí cursor, ya me pone por defecto pointer. Entonces si yo le doy aquí y vengo, ya me pone la manita. Entonces ya me puso la manita, pero vamos a hacer más que solo esto. Otra cosa que podemos ver normalmente en las páginas es que redondean los bordes, casi nunca usan cuadrados. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una propiedad que se llama border radius. Y consta de 4 propiedades. Primera sería la de la izquierda, la de la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Se pueden hacer bastantes animaciones con esto. Vamos a ponerlo en la barra de animación. Aquí vamos a poner border radius, 20 píxeles. Y como pueden ver ya cambia, ya se ve de otra manera. Como les había dicho, normalmente si nosotros le aplicamos ciertos estilos al padre, se le ponen al hijo. En este caso, el padre completo, sí se le estaba aplicando nuestros estilos, pero no se veían reflejados porque no tiene, en este caso, un color de fondo. De hecho, podríamos cambiar aquí el color de fondo y que se vean reflejados, por ejemplo, si hago esto aquí.
y le pongo borde radios, son píxeles, se alcanzan a ver reflejados. Pero en este caso, como nuestro padre era la barra de navegación, no se veía reflejado. Entonces vamos a dejarlo como está, borde radios 5 píxeles, y este borde radio aquí lo vamos a ver. Ahora ya tenemos esta parte, por decirlo así, redondeada, y ya se ve un poco más lindo. Es la manera en la que vamos a hacer un pequeño efecto. Por ejemplo, si vamos aquí, podemos ver que el fondo se ve un poquito difuminado. Entonces, esta parte que se ve difuminada, también lo podemos hacer con CSS. Lo que vamos a hacer aquí es usar una pseudoclase. Una pseudoclase es básicamente cuando pase algo. Se podría ver como un if. Cuando pase cierto evento o a cierta cosa, se le aplican unos estilos. En este caso queremos que cuando se ponga el cursor arriba de un elemento se pongan ciertos estilos. La manera de hacerlo es con la pseudoclase hover, seleccionar los LI. Entonces vamos a poner UL, LI. ¿Y cómo vamos a poner nuestra pseudoclase? Vamos a poner los 2 puntos. Aquí vamos a poner hover. Una vez que pongamos esto aquí, podemos poner cualquier propiedad. Aquí cualquier propiedad. Y se le va a aplicar cuando nosotros pongamos el cursor arriba. Por ejemplo, si yo pongo background color y le pongo un aqua, para que se vea, como pueden ver, cambió. Y cuando yo pongo el cursor por arriba, se alcanza a notar que cambia el fondo. Hasta aquí se entendió cómo redondear un borde, qué es lo que hace hover. Sí. Ok.